Y leamos la carta a los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 al 4. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículos 1 al 4. Así dice el Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. En el año 1990 fue lanzado al espacio de la Tierra el telescopio Hubble, con un costo de $2.800 millones estadounidenses. Pero un fallo en el pulido del espejo primario del telescopio produjo imágenes borrosas. Este desenfoque del borde exterior era más, el borde exterior de esta esfera era más plano de lo esperado. Y observen cuál era el error. Solo 4 centésimas de milímetro era lo que marcaba la diferencia. Y así causaba que las imágenes que proyectaba este telescopio fueran desastrosas. Tras esta terrible negligencia, se tuvo que esperar 3 años para que un transbordador tripulado pudiera instalar un sistema de corrección óptica capaz de corregir el defecto de este espejo primario. Al parecer, los colosenses, al igual que este telescopio, tenían un problema de desenfoque cristocéntrico y por eso eran presas fáciles de las filosofías humanistas, del legalismo, del misticismo y del ascetismo, como lo vimos la semana pasada. Por medio de estos 4 versículos, que a propósito son la transición entre lo doctrinal y lo práctico, el apóstol Pablo quiere corregir ese defecto de desenfoque. En los primeros 2 capítulos, el apóstol se concentró en instruir y en corregir a los colosenses en el conocimiento de Cristo y la suficiencia de Él en todo, especialmente en la suficiencia para la salvación. En los capítulos siguientes, 3 y 4, el apóstol pasa a corregir el comportamiento de ellos para que puedan avanzar en la verdadera madurez espiritual. Pero antes de ello, es necesario hacer una corrección óptica, una corrección de enfoque, porque hermanos, no es suficiente tener una buena teología para tener un buen comportamiento. Es necesario enfocar el conocimiento para corregir el comportamiento. Es bajar la teología de la mente al corazón. Y eso es lo que se propone hacer el apóstol con estos 4 versículos de transición. El tema de nuestro pasaje es avanzando hacia la manifestación de la plenitud en gloria con la mirada puesta solamente en Cristo. El título que le he dado a la enseñanza es Cristo, nuestra vida en plenitud. Cristo, nuestra vida en plenitud. Y lo vamos a desarrollar en 2 sencillos puntos. 2 sencillos puntos. El primero de ellos es nuestra plenitud presente con Cristo. Y de ahí vamos a tener una subdivisión en 2 subpuntos o subencabezados
El primero de ellos es que se debe tener una firme convicción en una realidad: resucitados con Cristo. Lo segundo, que se debe tener una firme resolución de enfocarnos solo en Cristo. Y el segundo encabezado con el que desarrollaremos la predicación en esta mañana es nuestra plenitud futura en Cristo. Nuestra plenitud presente en Cristo, nuestra plenitud futura con Cristo. Desarrollemos pues el mensaje de esta mañana. Dice el versículo 1 en su primera parte, parte A: si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo inicia con una presuposición. Pablo está afirmando algo que la iglesia de Colosas ya debía vivir y sentir y creer: resucitados con Cristo. Esta afirmación es la síntesis de la doctrina enseñada en los primeros capítulos, y específicamente en el capítulo 2, versículos 12 y 3, ya Pablo había tocado este tema. Dice el texto: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí Pablo está hablando de una resurrección espiritual, una resurrección real, pero espiritual. Pablo está haciendo referencia, les está recordando a los colosenses que ellos han nacido de nuevo, que son nuevas creación en Cristo Jesús, que su corazón muerto ya había sido vivificado por el obrar de Dios, el obrar de Cristo en la cruz y en su resurrección. Es una realidad espiritual que sostiene una importante doctrina de la Biblia y que todo creyente debe conocer: la doctrina de la unión indisoluble con Cristo. Todo creyente está unido a Cristo. Eso es una verdad que todos debemos entender y reflexionar constantemente en ello. Por eso Pablo les dice que ya resucitaron en Cristo. Pero para resucitar se necesita estar muerto. No puede haber resurrección si antes no hay muerte. Y eso es lo que enfatiza el versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Observemos el énfasis que el apóstol hace en este versículo 3. Muerto, pero ¿muerto a qué? Muerto al mundo. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Muerto al mundo con Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo dé vida en Dios. Muerto al mundo para vivir en Cristo. Amados, lo que el apóstol les quiere enfatizar a los colosenses y a nosotros en esta mañana es que si ya morimos si ya estamos muertos, si ya hemos muerto al mundo, nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús, escondida, asegurada en Cristo nuestro Salvador. La garantía de nuestra vida, la garantía de nuestra resurrección es Cristo mismo. Y esa garantía, valga la redundancia, está garantizada por el mismo Dios Padre. Cristo no solamente murió, Cristo también resucitó. Y esa es la evidencia absoluta de que su sacrificio fue aceptado por Dios para perdón de nuestros pecados. Los colosenses y todos los creyentes deben estar confiados, firmes, seguros de que sus vidas están escondidas y protegidas con Cristo.
Cristo mismo lo garantiza y Dios Padre lo certifica. La fidelidad de Dios Padre con Dios Hijo es la garantía de que nosotros estamos vivos y escondidos en Cristo Jesús. Esto es lo que simboliza el bautismo de creyentes. Esta realidad espiritual es simbolizada por la ordenanza del bautismo. Y de aquí la importancia de que solo las personas que son conscientes de estas realidades, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y de que el Padre aceptó su sacrificio perfecto, esa realidad debe ser consciente en la persona. Por eso se le llama creyente. Y solo el creyente puede ser bautizado, no un infante, no un bebé. Y es allí donde nosotros tenemos esa gran diferencia con nuestros hermanos presbiterianos. Por eso el bautizo se debe hacer por inmersión, no por aspersión. Al sumergir el cuerpo del creyente en el agua, este es identificado con Cristo en su muerte. Recuerden la doctrina, la enseñanza clave, la unión con Cristo. Al ser sumergido en el agua, el creyente está unido a Cristo, se identifica con Cristo en su muerte y allí públicamente da una declaración de que ha muerto al mundo y muerto al pecado. Y cuando el creyente sale del agua, se identifica, continúa identificado con Cristo en la resurrección para vivir en santidad para la gloria de Dios. ¿Ven lo importante que es el bautismo? No es simplemente un rito, es una declaración pública de nuestra unión con Cristo, con nuestro Salvador, en la muerte y en la resurrección. Los colosenses ya no se debían identificar con el mundo, sino con Cristo. Eso es lo que Pablo les quiere resaltar en estos versículos. Ya no pertenecen al mundo, pertenecen a Cristo. Amados, el bautismo no salva, pero quien es salvo por el poder del Espíritu Santo obrando en la persona, va a manifestar su fe por medio del bautismo. El bautismo no salva, pero sí es la manifestación pública de tu fe que te identifica con Cristo. Vemos un ejemplo claro en la palabra de Dios. Vayamos a Hechos, capítulo 8, versículos 34 al 38, rápidamente. Allí vemos un ejemplo de esto. Dice la palabra, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. El eunuco está leyendo la palabra de Dios y está en el libro de Isaías y tiene la inquietud de quién está hablando el profeta Isaías en eso, y le pregunta a Felipe que se lo explique. ¿De sí mismo o de algún otro? Es la pregunta que le hace el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No le habló de Isaías, le habló de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos al eunuco tomando la decisión de bautizarse después de haber creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y es lo que todo creyente debe hacer. Es lo que los colosenses ya habían hecho, pero ellos continuaban desenfocados, continuaban concentrados en las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no en Cristo.
grave error, grosso error. Ese es el problema que hay que corregir, y para eso se deben tomar firmes resoluciones de permanecer enfocados solo en Cristo y nada más. Una firme resolución de permanecer firmes, enfocados en Cristo y nada más. El versículo 1, carta a los Colosenses 3:1, parte B, el apóstol comienza a dar unas indicaciones. Buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese énfasis de estos dos verbos, de estos dos imperativos, buscad, poned, con ellos el apóstol está siendo muy explícito, está dando una orden de buscar y poner la mirada. Dos imperativos que se complementan el uno con el otro. El uno apunta a la diligencia, buscad, ser diligente, y el otro a la constancia, poned la mira, concentrarse en Jesucristo, diligencia y constancia. Esa es la transición entre lo doctrinal y lo práctico. Pablo luego, en los versículos siguientes del capítulo 13 y el versículo 4, dará otros indicativos, pero es necesario ubicar o enfocar a los colosenses en buscar y poner la mirada en las cosas de arriba, para luego entrar en el haced morir, en el dejad, en el vestir, en el vestidos pues, en el estar sujetas a las damas, en los maridos amad, en los hijos obedecer, en los siervos que obedezcan a sus amos, en perseverar en la oración. ¿Ven la importancia de estos 4 versículos? Transición a lo práctico, pero hay que corregir el enfoque. Y eso es lo que hace estos dos indicativos, corrigen el enfoque. Este buscad que Pablo les dice a los colosenses no es simplemente un acto de encontrar algo, buscar para encontrar algo. No, esto va más allá. Es buscar diligentemente y no parar hasta encontrarlo. Y cuando se encuentre lo buscado, no parar ahí, sino hacer todo lo posible por apropiarse de lo encontrado y cuidarlo. En pocas palabras, o en palabras de la misma Biblia, es tener la disposición del hombre que haya un campo, en un campo haya un tesoro escondido. ¿Recuerdan la parábola? Es tener esa disposición de ese hombre de Mateo 13, que encuentra en un campo un tesoro escondido. Y dice el texto, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para apropiarse plenamente de ese tesoro. Su mirada, la mirada de este hombre está puesta sobre ese tesoro. Pone la mira en el tesoro, se concentra en el tesoro y él persevera por apropiarse de ese tesoro. Por eso lo vende todo, para apropiarse y protegerlo y hacer suyo el terreno, pero principalmente el tesoro que allí encontró. Para ese hombre no hay nada más importante que ese tesoro. Ese hombre se concentra en el tesoro, pone su mira, su mirada, su mente, su concentración en ese tesoro. Y aunque hay otras cosas alrededor, nada de esas cosas lo distrae, porque él está concentrado en el tesoro. La pregunta aquí es, ¿cuál es ese tesoro? La respuesta nos la da el texto que estamos estudiando. Versículo 1, parte C. Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Podrá existir mayor tesoro que ese, mis hermanos? Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy seguramente el apóstol Pablo,
cuando escribió esta parte, estaba pensando en el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por medio de este antropomorfismo, es decir, atribuyéndole a Dios características corporales humanas, al decir que está sentado a la diestra de Dios, porque la realidad es que Dios no está sentado ni tampoco tiene diestra, pero es una figura literaria que se utiliza constantemente en la Biblia para ilustrar un atributo específico, una característica de Dios en términos humanos. Pablo utiliza esa misma herramienta didáctica de aprendizaje para ilustrar que Cristo, el que murió, también resucitó, y que Él también ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Los colosenses debían entender que desde esa posición de Cristo, Él está intercediendo tanto por ellos como por toda su iglesia. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 34 lo ratifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, podrá existir mayor consolación, mayor esperanza de saber que nuestro Redentor, nuestro Salvador, está al lado del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La acción intercesora de Cristo para los colosenses les debía llevar a entender de que su perseverancia, su preservación, su sustento, sus oraciones estaban garantizadas por su Salvador. Cristo intercediendo por ellos. Pero esa visión, esa expresión no solamente muestra a Cristo intercediendo, sino que también lo muestra a Él gobernando. Su gobierno allí espera pacientemente el día, el gran día en que todos sus enemigos se postrarán a sus pies y reconocerán que Jesucristo es el Rey soberano. Eso está haciendo también Él allí, y eso era necesario que los colosenses también lo supieran. Cristo no solamente intercede por ellos, también está gobernando y esperando el día del juicio final. Esta visión tan espléndida que describe la santa palabra de Dios en varias ocasiones, de Cristo sentado a la diestra de Dios, es el equilibrio perfecto de nuestro Salvador. Un equilibrio que muestra su misericordia, bondad y cuidado para con los suyos, pero también su juicio, su ira y su venganza contra sus enemigos. Ese es el equilibrio del Cristo al cual nosotros adoramos. A tal convicción quería llevar el apóstol Pablo a los colosenses. La mirada, la concentración, el enfoque solo en Cristo. Ese enfoque en las cosas de arriba, como dice el texto, y no en las de la tierra, sino arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Escuchen bien, hermanos, previene y combate las más grandes herejías de la iglesia, que atacan a la iglesia. Previene y combate el legalismo, el misticismo, el ascetismo y todos los ismos que se levanten contra la verdad. Pero también previene y combate el comportamiento pecaminoso del creyente, como lo describe en los versículos siguientes, y que veremos, Dios mediante, la próxima semana. Amados, porque no es coherente
no es coherente que se busque a Cristo, que se abrace a Cristo, que se enfoque en Cristo, que se vea a Cristo como el único intercesor, poderoso, justo, santo, sentado a la diestra de Dios, y pretender andar en pecado e inmerso en las cosas de este mundo y perseverar en adquirirlas a ellas y no a Cristo. No es coherente, no es coherente para el cristiano tener un conocimiento de Cristo y actuar de manera diferente a lo que es Cristo. Pablo quiere que los colosenses se enfoquen en Cristo sentado a la diestra de Dios, para que de esa manera estuvieran plenos, tanto en esta vida, mientras se manifiesta la plenitud de la gloria futura con Cristo. Y ese es nuestro segundo encabezado, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, este texto, este versículo es algo muy impresionante. Es más, en la carta es la primera vez que Pablo deja lo presente, lo doctrinal, para comenzar a enfocarse y llevar a los colosenses al futuro glorioso. Porque el cristiano, aunque está en el presente, debe vivir con su mente en el futuro. Y nuestro futuro es glorioso. Esto aquí es solo un caminar de tristeza, de angustia, de dolor, de batallas. Pero nuestro fin no es este. El fin de los colosenses no era ese. Su final estaba en el futuro, en la gloria, con la gloria de Cristo Jesús. Los colosenses no debían quedarse solo con el pensamiento de peregrinar por este mundo. Ellos, al igual que nosotros, necesitamos una cosmovisión de la plenitud de Cristo mucho más amplia de este tiempo y de este espacio. La plenitud de Cristo para el creyente trasciende a lo eterno, y de esa manera poder avanzar en la madurez espiritual, avanzar como verdaderos hijos de Dios, avanzar hasta la consumación de la salvación, al momento en el que Cristo se manifieste en toda su plenitud. No sé cuántos de ustedes, hermanos, meditan en esto, en ese día glorioso, porque ahora le vemos, pero le vemos a través de su palabra, lo vemos de manera espiritual, sentimos su poder transformador y santificador obrando en nosotros, pero aún no lo hemos visto plenamente. Pero la promesa es que hay un día señalado por Dios Padre, en el que lo veremos cara a cara, frente a frente, en todo su esplendor. Wow, a mí me estremece solo pensar en ello. El día que me encuentre con mi Salvador, con el que dio su vida por mí, y correr a sus brazos y Él decirme: paz a vosotros, ya no hay que caminar más, has llegado a tu casa, esta casa ha sido preparada para ti, ven y disfruta del gozo de tu Salvador. Yo anhelo ese día. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan ese día, pero yo anhelo ese día. Todo creyente debería estar anhelando ese día. Los colosenses debían anhelar ese día, el día glorioso en el que el Señor, nuestro Señor, se manifieste en todo
su esplendor. Y hermanos, y es que si vamos a hablar de la plenitud en Cristo solo en esta vida, mucho creyente, mucho cristiano no estarían tan plenos. Es más, solo pensar de que la plenitud de Cristo es solo en esta vida los llevaría a tener frustraciones en su comportamiento y en su pensamiento. No solamente por una falta de enfoque, sino por sus muchas luchas con el pecado, por el sufrimiento que este mundo caído tiene, las aflicciones que este mundo nos infringen día a día. Si pensamos en la plenitud de Cristo solo en esta vida, seríamos unos miserables. Pero nosotros no somos miserables. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque la plenitud, nuestra plenitud, y valga la redundancia, nuestra plenitud plena no está aquí, está en lo porvenir. Cuando Cristo se manifieste en todo su esplendor. Por eso no podemos pensar en una plenitud del creyente sin pensar en la plenitud de la vida eterna y futura, que tiene como preámbulo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo, dice el texto versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, ese día será el día más impresionante de toda la historia de la humanidad. Ese día será un día glorioso. Pensar en ese día, mis hermanos, debería ser lo que nos aliente, debería ser lo que nos motive a vivir el presente para la gloria de Dios. Y aunque no podamos imaginarnos todos los detalles, porque nuestra mente es limitada y todos los detalles de ese día no alcanzamos a imaginarnos, pero lo único que sí podemos saber y tener certeza es que veremos a nuestro Salvador. Eso es lo que importa. El resto de detalles no importa. Lo que importa es Él. Pero ahora debemos vivir enfocados en Él para podernos gozar mientras ese día llegue. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros. Es que este texto no solamente está el punto primario de encontrarnos con Cristo, sino que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, con Él en gloria. Ya nosotros no seremos lo que somos ahora, seremos perfectos, seremos transformados en la plenitud de nuestra santidad, alma y cuerpo santificados y gloriosos. Y gloriosos, porque no hay otra forma de presentarnos cara a cara con el glorioso. Si no estamos preparados de esa manera, con un alma, con un cuerpo glorificados, no podemos ver la gloria de Dios. Entonces seremos lo que ahora por fe creemos, allí será una realidad plena, transformados a la imagen de Cristo. Amados, el apóstol Pablo entendía perfectamente las luchas que los colosenses tenían en ese momento. Él las entendía. Él fue el que dijo: miserable de mí, pero él no se quedó en su miseria, él se enfocó en Cristo, quien llevó su miseria. Él entendía perfectamente la lucha de ellos. Él sabía que el presente para muchos de ellos no era tan alentador. Por eso había que avanzar. Y él los animaba a que avanzaran, enfocándose en algo mucho más supremo de lo que estaban viviendo en el presente. Él les decía y les animaba: no pongan las miradas en las cosas de la tierra, en lo terrenal, sino en lo celestial.
pero principalmente no en ángeles, no en principados, no, en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. El deseo de ellos por alcanzar la plenitud en sus fuerzas, en ritos, en pensamientos humanos y en cualquier otra cosa sería en vano. Ellos debían invertir sus fuerzas para enfocarse solo en Cristo. Solo en Cristo podían alcanzar la verdadera plenitud. Y solo pensando en ello, reflexionando en ello, podían esperar hasta el día de la manifestación de su Salvador. Ese día veremos cara a cara a Cristo como es. El apóstol Juan, en su primera carta, Juan 1, capítulo 3, versículo 2, nos habla también del tema: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No, este no es nuestro final. El vernos al frente del espejo de la palabra de Dios, que nos asusta a muchos, pero no porque ya lo alcancemos, sino por todo lo que nos falta hacer. Ese no somos nosotros aún. Esa no es nuestra perfección. La esperanza es que seremos manifestados como debemos ser. Continúa diciendo Juan: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Habrá motivación para la santidad mayor que la santidad de Cristo? De que lo podremos ver a Él tal como es y nosotros vernos en Él como verdaderamente somos. ¿Podrá existir mayor motivación de esperanza que mis hermanos? De ver cara a cara al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nuestro grandioso Salvador, aquel en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en quien fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles y visibles. ¿Habrá mayor motivación que saber que vamos a ver el que era antes de todas las cosas y en que en todas las cosas subsisten? Quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en quien tenemos paz porque Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y Él la quitó del medio y la clavó en la cruz. Habrá mayor motivación que veremos a aquel que, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Aquel que está sentado a la diestra de Dios. ¿Habrá mayor motivación que esto, mis hermanos? Él que es nuestra única esperanza, nuestra mayor motivación. ¿Habrá mayor motivación para vivir para su gloria en este presente, mientras llega el día en que partamos o Él regrese? Hermanos, no puede ni debe haber otro enfoque diferente que Cristo para el creyente. No puede ni debe haber otro enfoque que Cristo para nosotros. Cristo, nuestra vida en plenitud. ¿Qué aprendemos de estos 4 maravillosos versículos? Ya he dado algunas aplicaciones en el desarrollo del sermón, pero hay otras que vale la pena tener presente. Iglesia, es importante el orden para corregir el comportamiento. Y el orden que el apóstol nos muestra en su palabra, en esta carta a los Colosenses, es importante. Él corrige la doctrina,
corrige el enfoque para luego corregir el comportamiento. Un error que cometemos muchas veces, no solamente los que dan consejos, sino cada creyente, y creería yo que es allí donde nos equivocamos mucho, es que pretendemos corregir el comportamiento sin revisar la doctrina y el enfoque. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes de Cristo? Porque si no conoces a Cristo, no podrás comportarte como Cristo. Pero como lo dije al principio, no es suficiente el conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento, pero eso no garantiza tu comportamiento. Si tu conocimiento no está enfocado en Cristo. El orden es una doctrina cristocéntrica, un enfoque cristocéntrico para tener un comportamiento imitando a Cristo. Ese es el orden. ¿Ves en tu vida un comportamiento no coherente con las Escrituras? Revisa tu doctrina, revisa tu conocimiento. ¿Qué tanto conoces tu Biblia? ¿Qué tanto conoces de tu Salvador? Ahora, ¿dónde estás enfocado? En las cosas del mundo, error. No es coherente. Conocimiento y enfocado en el mundo, les pasa lo mismo que a los colosenses, prestando atención a otras cosas, incluso haciendo esta mezcla herética de creencias, de culturas paganas, pecaminosas. ¿Por qué? Porque no están enfocados en Cristo. Su enfoque debe ser en Cristo. Tu teología debe ser cristocéntrica. Enfoque en Cristo, como resultado, comportamiento conforme a la imagen de Cristo. Ese es el punto allí. Para los amigos también hay una aplicación y una exhortación. Mi amigo, presta mucho atención a lo que te voy a decir y voy a invertir unos minutos más de lo acostumbrado a los amigos. Mi amigo, mi amiga, joven, niño, que nos acompañan en esta mañana, que nos escuchan en esta mañana, presta atención a lo siguiente. Si tu vida no está escondida con Cristo, el día en el que Él sea manifestado, y si ese día tú no te has arrepentido de tus pecados, si no has buscado de su perdón, si tu enfoque continúa en las cosas de este mundo y no en Cristo, tengo una advertencia muy seria para ti. Ese día tú también serás manifestado tal como eres, y no como hijo de Dios, sino como hijo de ira, hijo del padre de mentira, el cual la Biblia llama Satanás. Ese día no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás si no te has arrepentido. ¿Y sabes por qué? Porque rechazaste su misericordia, rechazaste su bondad, como hasta hoy lo has hecho. Ese día, si continúas como vas, viviendo tu vida enfocada en las cosas terrenales, no recibirás la plenitud de la gloria y el amor de Dios. No, ese día recibirás la plenitud de su justicia y de su ira. Presta atención a esto. Amigo, amiga, jóvenes, niños, no lo rechaces más, por favor. No desprecies su llamado, un llamado al arrepentimiento sincero. Hoy te invitamos a que te postres delante de Él, que levantes tu mirada al cielo y clama por su perdón inmerecido y por fe
solo por fe creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo hizo el eunuco, que se hizo hombre y murió en la cruz para pagar por pecadores como tú y como yo, pero que también resucitó al tercer día por el poder de Dios, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y que vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y que ese día tu juicio esté escondido en Cristo. Debes clamar por eso. No pierdas más tu tiempo y arrepiéntete de tus muchos pecados. Solo creyendo en Jesucristo podemos estar escondidos en Él para nuestra salvación eterna. Que el Señor nos ayude a perseverar enfocados en Él y nada más. Si nuestra plenitud no es en Cristo, no hay plenitud. Cristo, nuestra vida en plenitud. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy conocer un poco más de ti, especialmente en la falta de enfoque que tenemos en nuestras vidas espirituales. Perdónanos, Señor, porque nos hemos distraído de tantas cosas de este mundo vano y caído. Perdónanos, Señor, porque nos hemos complacido y deleitado en el pecado y no en ti, en tu santidad, en tu justicia, en tu palabra. Oh Padre, perdónanos, por favor. Pero ayúdanos, te lo suplicamos, a enfocar nuestras vidas, nuestros lentes, nuestra mirada, nuestra concentración, todo nuestro ser. Ayúdanos a enfocarlo en ti, en tu Hijo amado, que hoy está gobernando a tu diestra, intercediendo por nosotros, y por eso hoy podemos presentarnos delante de ti, a clamar, a orar y a pedirte por todo esto y por mucho más. Te necesitamos, Señor, necesitamos de ti todo el tiempo, en todo momento, hasta que tú regreses para poderte ver en gloria, en tu majestad, y poder disfrutar de la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.